Buenas tardes a todos y todas. Continuamos con la serie de mesas en el marco de la presentación de la edición número 14 de La Colmena. El día de hoy conversaremos sobre temas relacionados a educación y brecha digital. Y para ello contaremos con dos textos de la edición 14 de la revista titulados ¿Por qué estudiar sociología? Un análisis de los factores que intervienen en la elección de la sociología como carrera universitaria en estudiantes de la PUC, y un segundo texto titulado Reflexiones acerca de la brecha digital en la educación a distancia durante la pandemia de COVID-19. Para la presentación de sus textos y sus comentarios, contaremos con la presencia de los siguientes invitados e invitadas. Para el primer texto tendremos como expositoras a Edith Huerta y Nadia Dufo. Edith Huerta es egresada de la especialidad de Sociología de la PUC, con interés en temas de educación superior y temas de movilidad urbana. Y también nos expondrá Nadia Dufo, quien es estudiante de Sociología PUC, con interés en temas orientados a la educación, el trabajo y el medio ambiente. Para ese primer texto también contaremos con los comentarios de Alison Rodríguez, Robin Cavagnou y Rafael Espinal. Los presentaré brevemente. Alison Rodríguez es doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca. También es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología por la USAL. Alison es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la PUC y de la Pacífico. A nivel internacional integra la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, y a nivel nacional pertenece a la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Asimismo, Alison es experta en temas de género, educación, ciencia y tecnología, teniendo varias publicaciones académicas en dichas temáticas. También contaremos con Robin Cavagnou. Robin es doctora en estudios de las sociedades latinoamericanas por el Instituto de los Altos Estudios en América Latina. Robin se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, donde también es director de maestría en Sociología y miembro del grupo de investigación Edades de la Vida y Educación. Sus investigaciones articulan entre la familia, las edades de la vida, las relaciones de género, la educación, la migración y la sexualidad en contextos de vulnerabilidad. Y finalmente, para este primer texto contaremos con los comentarios de Rafael Espinal. Rafael es licenciado en Sociología por la PUC y cuenta con experiencia en temas de educación, educación superior y comunicaciones. Para el segundo texto, contaremos con la presentación de María Belén Bertis. María Belén es bachiller en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella tiene interés en temas de investigación, metodología cualitativa y antropología de la educación. Para ese texto también contaremos con los comentarios de Silvia Espinal y Luciana Reategui. Silvia Espinal es investigadora doctoral del Centro de Investigación en Educación Comparativa e Internacional de la Universidad de Bristol, en Reino Unido. Silvia tiene una amplia experiencia como docente e investigadora en el campo educativo, y sus temas de interés se centran en la sociología de la educación, las políticas educativas y la justicia social en educación. También, finalmente, pero no menos importante, contaremos con los comentarios de Luciana Reategui, quien es socióloga licenciada por la PUC, egresada de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y estudiante de doctorado en la misma universidad. Además, Luciana es miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Bueno, después de esta presentación de cada uno de nuestros invitados e invitadas de hoy, doy el pase a Edith y Nadia para que nos presenten el primer texto. Les recordamos al público que pueden enviar sus preguntas en cualquier momento de la exposición a través de los comentarios de la transmisión en Facebook. Y bueno, le doy el pase a Edith y Nadia. De acuerdo, muchas gracias. A ver, de acuerdo, entonces empiezo. Buenas tardes, en primer lugar. Sí, como mencionan, nuestro artículo presenta una investigación que realizamos como parte de un trabajo final de curso en el segundo semestre de 2020. Este trabajo se enmarca dentro de estudios sobre la elección de la carrera universitaria y tiene como objetivo explorar los factores principales que intervienen en este tipo de decisión en el caso de estudiantes de sociología de nuestra facultad en la Universidad Católica del Perú, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, tenemos una diapositiva con un índice que, es el índice de la presentación, que sigue una estructura similar a la del artículo. Siguiente, por favor. Y para empezar ahora con lo que es el planteamiento del tema, ¿no? Sabemos que la transición a los estudios superiores puede ser un hito en la trayectoria de vida, ¿no?
para lo cual la elección sobre la carrera universitaria también se vuelve una decisión importante. Esto después de una primera gran deliberación sobre si efectivamente dedicarse a estudios superiores, ya sea técnicos, universitarios, dedicarse a trabajar o tal vez alguna otra actividad. Para darnos una imagen, por ejemplo, en 2019, 36.6% de egresados de secundaria decidieron y tuvieron la oportunidad de continuar con su trayectoria educativa hacia los estudios superiores, ¿no? Al hablar sobre las trayectorias educativas en el nivel de educación superior, es importante también reconocer que estas no solo se van construyendo en base a los factores motivacionales, como los que comúnmente podemos llamar cuestiones de la orientación vocacional, sino que también hay una variedad de otros factores que pueden intervenir, ¿no? Por ejemplo, cuestiones económicas, coyunturales, la composición de la oferta de los servicios educativos, ¿no? Son algunas de ellas. El planteamiento en ese sentido de esta investigación inició preguntándose por la influencia de este tipo de variables, pero más adelante también vimos pertinente e interesante indagar sobre cómo las motivaciones se van conjugando con estas y también cómo se pueden trazar relaciones entre lo que son las motivaciones con otros, la construcción de las motivaciones con otros procesos o dinámicas sociales. En ese sentido, las preguntas con las que hemos guiado esta investigación son: ¿qué factores contribuyen a la elección de la carrera universitaria para los estudiantes de pregrado de sociología en la PUC? Para ello, más adelante en la parte metodológica explicaremos un poco la elección del estudio de caso, y como preguntas secundarias queríamos conocer cómo, perdón, cómo los estudiantes dan cuenta de su elección de estudiar esta carrera y también cuál ha sido el rol del entorno familiar u otros entornos previos o externos para esta elección, ¿no? Así como también cuál es el rol de las expectativas y aspiraciones laborales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablarles sobre el enfoque teórico para entender cómo se elige estudiar una carrera profesional. Tenemos tres teorías que nos aportan a entender cómo se da este proceso. La primera teoría se basa en la teoría de elección racional. Ahí hablamos que los actores sociales son sujetos racionales por el cual toman el mejor medio posible para obtener una meta. En ese sentido, algunos indicadores que se asocian a este tipo de teoría al momento de estudiar cómo se elige una carrera son el abanico de oportunidades laborales y la movilidad horizontal o vertical que provee el mercado laboral. Sin embargo, creemos que esa teoría tiene un aporte importante para entender de que los objetivos no siempre se miran en términos económicos o laborales, sino que también los jóvenes tienen otro tipo de motivaciones o valoraciones altruistas o intrínsecas de la carrera, ¿no? Bueno, en esa línea de la teoría de elección racional encontramos a Obadilla, que nos habla de la escala de pago, tiende a influenciar en la elección de la carrera. En su cuaderno de trabajo menciona de que los estudiantes de menor escala tienden a privilegiar factores como el económico o el laboral en comparación a los estudiantes de mayores escalas, que implica un mayor ingreso económico. Una teoría importante para entender también a los estudiantes de sociología es la teoría de Relative Risk Aversion, que es que los padres que se encuentran en una posición de ventaja tienden a influenciar a sus hijos la elección de la carrera, pues esta puede surgir algún riesgo que pierdan esa posición favorable de ventaja, ¿no? Entonces tienden los padres a pensar la carrera de sus hijos en términos de trabajo y recompensas financieras. La teoría de la reproducción social, basada en Bourdieu, habla sobre el sistema educativo y el rol de la reproducción social, en los cuales la familia, no solo el nivel socioeconómico familiar y la familia, son importantes factores para entender la transmisión de habilidades y expectativas sobre los hijos que son recompensados en el sistema educativo. En ese sentido, también la familia provee recursos económicos para adquirir una educación de calidad. Y este estudio se ve claramente en Luro en los modelos de crianza, donde las familias de clase alta tienen un tipo de crianza, el cultivo concertado, donde se les busca inculcar talentos y habilidades, incluso valores como la independencia, en comparación a las familias de clase baja, que tienden a dejar a sus hijos crecer libremente y priorizar valores como el respeto y la obediencia. Entonces creemos que esta teoría aporta a entender cómo la familia no solo en los recursos, sino también en la cultura que transmiten. Y por último tenemos la perspectiva de género, que en la investigación de Navarro y Casero hablan que las mujeres tienden a estudiar carreras por el valor intrínseco, por la orientación vocacional, con lo que pueden lograr con esa carrera. En cambio, los hombres tienden a estudiar carreras por las recompensas externas, como la atribución económica y el prestigio. Por otro lado, también entendemos que los niños jóvenes están expuestos de forma desigual a diferentes estímulos que puedan potenciar ciertas habilidades dentro de la escuela, el uso de juguetes e incluso habilidades que han sido atribuidas como masculinas.
En cuanto a la segregación horizontal, encontramos que las mujeres tienden a estudiar carreras que tengan que ver con el cuidado y ayudar a otras personas, en cambio los hombres tienden a distanciarse de estas carreras y buscan carreras que les permitan mantener su estatus social y cumplir el rol de proveedor que se les ha asignado. Siguiente, por favor. El siguiente gráfico muestra cómo entendemos nosotras que se puede llegar a elegir una carrera. El nivel socioeconómico familiar va a influenciar en el entorno familiar, la cultura transmitida, y eso también influye en la trayectoria académica escolar, que le va a ir bien o mal al estudiante, y también las características personales, el género y las motivaciones, y además los jóvenes tienen una visión o entienden el mercado laboral de una forma que también impacta en la elección de la carrera. Siguiente. Y bueno, y ya pasando a la parte metodológica, también, como comentaba, nos gustaría entrar a cómo se dio la elección del estudio de caso, ¿no? Al preguntarnos por el tema de investigación, nos llamó la atención explorar un caso que sería cercano a nosotras, ¿no? Siendo también estudiantes de sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Y en primer lugar esto nos dio, bueno, facilidades metodológicas por la cercanía, la pertenencia al grupo de investigación. Adicionalmente también nos pareció una oportunidad favorable para obtener una imagen de momento acerca del perfil de los estudiantes de la carrera, ¿no? También futuros sociólogos peruanos. En el caso de los estudiantes de la PUC también nos pareció interesante lo particular del caso, siendo esta la única universidad privada que enseña esta carrera en el país. A partir de ello, lo que hicimos fue plantear un trabajo de campo que combina un instrumento cualitativo y uno cuantitativo, pero el que ha tenido mayor peso en el análisis ha sido el instrumento cuantitativo. Lo que se hizo en la fase cuantitativa fue lanzar un cuestionario de respuestas anónimas y autoaplicadas a través de la plataforma Google Forms, el cual se distribuyó a través de redes sociales y acumuló una muestra no probabilística de 43, de 43 respuestas, ¿no? Entre los 114 personas que durante el ciclo estudiaban sociología en la facultad. De estas, la gran mayoría fue mujeres y adicionalmente el 30% de los estudiantes pertenecían a lo que denominamos un nivel socioeconómico alto a partir de una pregunta que también se hizo sobre la escala de pago en la que se encuentran, ¿no? Que es la manera en la que se asignan los pagos en la universidad. De modo que este 30% pagaba como mínimo 692 soles por crédito académico. Una segunda fase que se utilizó fue la de las entrevistas virtuales semiestructuradas, que fueron 4, hechas a 2 hombres y 2 mujeres que estaban a mediados de la carrera, entre octavo y noveno ciclo, y lo que nos permitió fue recoger información más a profundidad que pudiese ayudar a complementar, ilustrar con algunos casos, ¿no? Algunos de los hallazgos que se encuentran en el cuestionario. De esta muestra de 4 personas, todos reúnen como característica no haber tenido la sociología como su primera opción de carrera, y ello nos ha permitido también explorar un poco más desde lo cualitativo cómo se da o cómo dan cuenta los mismos estudiantes del proceso de acercamiento a la sociología como carrera universitaria, y finalmente también cómo se da la decisión de trasladarse o hacer un cambio de especialidad, que incluso en algunos casos implicó cambiar de universidad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los principales resultados que hemos encontrado en esta investigación. Siguiente, por favor. El primer resultado es sobre la elección de la carrera, cómo se da este proceso de elegir estudiar sociología, y encontramos que el 76.7% de los estudiantes optó por trasladarse a la especialidad de sociología. Es decir, una vez iniciados sus estudios universitarios y pasado por un proceso de deliberación, optan durante su transcurso de su vida universitaria a cambiarse a la sociología. En primer lugar, tenemos que la mayoría de estudiantes tenían interés por los temas sociales, las problemáticas y todo lo que involucra el estudio de las personas, ¿no? Sin embargo, este tipo de motivaciones o intereses se habían trasladado a estudiar carreras como psicología social, derecho e incluso historia. Además, supone un poco conocimiento sobre la sociología. Encontramos que el proceso educativo y durante los entornos educativos y académicos son donde se consolida la decisión y el conocimiento de estudiar sociología. Por eso un 51% de los estudiantes optó por estudiar sociología en estudios generales de letras. Creemos que el rol de los profesores, las lecturas, el espacio académico contribuye a consolidar no solo el interés de
por los temas sociales, sino vincular los temas sociales con la sociología. Sin embargo, hay ciertos temores, rechazos, desconocimiento, incluso algunos atributos a esta especialidad negativos, pero sin embargo, después de un proceso deliberativo surge una reflexión y deciden estudiar sociología, pero en espacios educativos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las aspiraciones y expectativas laborales, encontramos que la mayoría de estudiantes de sociología estudian esta carrera por la proyección social y convicciones personales y el interés de ayudar a mejorar la calidad de vida de otras personas, pero lo interesante es aquí la diferencia por género. Encontramos que las mujeres priorizan esa proyección social y esa ayuda hacia otras personas en comparación a los hombres que priorizan el campo académico o sus habilidades. Es decir, estudiar sociología para los hombres y para las mujeres es diferente, porque las mujeres están enfocadas en la ayuda, en mejorar la sociedad, por así decirlo, y los hombres se han centrado en los procesos académicos, en las habilidades que tienen. Entonces creemos que también los roles de género han influenciado en esta forma de ver la sociología y atributos incluso masculinos como la intelectualidad y las mujeres las habilidades blandas, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y también, bueno, para comentar como un tercer punto, teníamos la intención de explorar la influencia de entornos externos o previos a la carrera de sociología, ¿no? Principalmente el entorno familiar. Nuestro cuestionario también preguntaba por el nivel educativo de los padres y arroja que el 72 y el 62,8% de padres y madres respectivamente cuentan con grados académicos profesionales. Es decir, que largamente la mayoría de entrevistados venía de familias donde por lo menos algún pariente era esto profesional, ¿no? Y aunque eso no nos sugiere fuertemente una mayor cercanía del entorno familiar con un entorno académico o con la sociología como carrera, sí nos llevó a también preguntarnos acerca de si es que existe, ¿no? Algún vínculo de este tipo o en todo caso algunas hipótesis más relacionadas a lo que habíamos visto de la teoría de la aversión del riesgo, ¿no? Por eso también se preguntó si es que los estudiantes sentían recibir apoyo de parte de su familia con respecto a su decisión de estudiar sociología. El 23,3% respondió haber recibido apoyo pleno, mientras un 72% señala que no ha sido el caso o que en un primer momento no recibieron apoyo y que con el tiempo han ido viendo este apoyo en aumento, ¿no? Entre los motivos que los entrevistados encuestados identifican para esto, se encuentran sobre todo que los padres y madres se preocupaban por la estabilidad económica o por el campo laboral que podrían ofrecer la carrera, y habían también otras cuestiones como que prefería que los entrevistados estudien otra carrera, se tenía perjuicios sobre la carrera o se desconocía de qué se trataba. Más adelante también se preguntó si en entornos no solo del familiar, sino también amistades, otro tipo de vínculos estos cercanos, existía algunas personas relacionadas con el ámbito de las ciencias sociales, de los cuales 48% indicó que sí, y de estos 58,3% identifica que alguna de estas personas que tenían su entorno cercano influyó en su decisión de estudiar sociología. Siguiente, por favor. A partir de todo esto, bueno, ¿no? De los resultados que hemos ido presentando, algunas de las tendencias principales que encontramos son que en la práctica las decisiones que toman los actores, en este caso los estudiantes, ¿no? Admiten revisiones, admiten cambios, ¿no? Como comentaba Edith, por ejemplo, muchos toman esta decisión de cambiarse de carrera a la sociología, y eso se da en gran medida por los entornos educativos en los que se encuentran, cursos o material académico, no necesariamente desde la etapa escolar, sino más bien en la etapa ya universitaria, pero también referentes que no solo ayudan a que se tenga más conocimiento de la carrera, sino también son como un ejemplo de que es posible para ellos, ¿no? Seguir una carrera en esta disciplina. Dentro del entorno familiar no se encuentra una relación muy directa, que haya influenciado para la decisión de la sociología, pero mientras sí se muestran algunas preocupaciones de parte de padres, cuando se toma esta decisión, estas no se manifiestan de forma impositiva, ¿no? Y en el caso de las aspiraciones laborales, bueno, nuevamente se encuentra alguna relación entre
la valoración sobre la contribución social, sobre el potencial de retribución económica y también importantes diferencias entre hombres y mujeres del tipo de valoración que se le da a la carrera, ¿no? Aunque en general todos dan mayor valor intrínseco a la carrera, ya sea por su potencial de contribución social o su potencial académico, por así decirlo, antes que lo económico. Gracias. Muchas gracias, Edith y Nadia, por el interesante artículo que nos han presentado ahora. Bueno, y ahora podemos darle pase a los comentaristas y las comentaristas para que nos brinden algunas ideas. En primer lugar, le daría el pase a Alison. Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. En principio, gracias por la invitación y bueno, saludar y agradecer el esfuerzo y la presentación y el estudio que han hecho tanto Nadia como Edith, ¿no? Y esto sin duda para quienes hemos optado también por la sociología como profesión, constituye una oportunidad excelente para hacer una relectura y hacer de pronto un recordaris de cómo nosotros también en épocas distintas definimos y construimos la elección de esta carrera, ¿no? De la carrera que, por cierto, seguramente, y ahí todos coincidiremos, todas, todes, en que amamos y adoramos, ¿no? Y la queremos mucho. Yo quisiera empezar un tanto mis reflexiones por recordando también un tanto a Peter Berger en la introducción a sociología, cuando empieza señalando que la sociología constituye una especie de pasatiempo favorito, ¿no? Y empieza este capítulo justamente hablando de qué entendemos por sociología en general y cuáles son las aparentes motivaciones que todos hemos tenido con respecto a esto, ¿no? Y tiene que ver con muchos de los hallazgos que han señalado tanto Edith como también Nadia al respecto, ¿no? Muchos entendemos que la sociología tiene que ver con el cambio, con la transformación social, con la ayuda hacia otros, el estudio de la realidad, la intención, pero normalmente a veces no necesariamente la figura de qué es la sociología la tenemos como muy clara. Creo que a medida que nos vamos aproximando a conocer un poco más sobre la carrera y su contenido, es que de pronto nos damos cuenta de cuál es el potencial, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención y que también felicito es el tema del marco teórico utilizado, ¿no es cierto? Creo que el marco teórico parte por reconocer como tres estrategias, que yo diría que en realidad son dos, ¿no? Y eso lo planteo como sugerencia, ¿no? Porque en principio la teoría de la acción racional sí, efectivamente se trata pues de ver qué tanto a través de una elección concreta podemos nosotros optimizar, ¿no? En un análisis de costo-beneficio. Sin embargo, creo, y es mi opinión personal, en que en realidad esta idea de la elección racional puede funcionar bastante bien para otras carreras. Estoy pensando en las ingenierías, ¿no? Pero para el caso de la sociología yo creo que no tanto, porque más bien sabemos nosotros que bueno, somos pocos los sociólogos que no necesariamente tenemos retribuciones económicas muy altas y justamente esto se encuentra también reflejado en los resultados que muchos padres, si bien no se oponen o no generan obstáculos para que sus hijos e hijas estudien la carrera, tampoco muestran un total apoyo, un abierto apoyo, porque siempre hay una preocupación en torno a el futuro, ¿no es cierto? ¿Qué tanto vas a encontrar trabajo? Y eso también me recuerda incluso a mi propia historia, ¿no? Porque yo decidí estudiar sociología, no porque entré por otra carrera, pensé cambiarme, ingresé a sociología para ver si yo podía de ahí irme a otra carrera y terminé quedándome en esa carrera y sin apoyo de mi padre, porque mi padre me dijo que bueno, que iba sencillamente a morirme de hambre y además una de las cosas que creo que el texto en general no nos dice mucho es el tema del contexto. Porque una cosa es estudiar sociología o definir o elegir la carrera de sociología en los 80, cuando había toda una situación coyuntural de violencia que asociaba a la gente de ciencias sociales, donde los estereotipos y la estigmatización de la carrera generaba también cierto rechazo,
no solamente entre los padres, sino también en toda la comunidad. Entonces, probablemente esta teoría de la acción racional, de la elección racional, no sé qué tanto puede resultar útil. La que creo que sí funciona y funciona bastante bien es la teoría de la reproducción social, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque desde la perspectiva de Pierre Bourdieu justamente nos habla de que la cultura, la educación, tiene que ser vista desde esa perspectiva porque constituye una estructura que de pronto reproduce la condición, reproduce también el estatus de cada una, del estatus adquirido durante una trayectoria de vida particular. Pero además también reproduce un conjunto de simbolismos, de capitales, que son heredados, ¿no es cierto? El capital es, los capitales simbólicos, pero también los capitales culturales, los capitales sociales, que las familias van acumulando, que de pronto van heredando también los hijos, ¿no? Y bueno, y esto da cuenta también que la educación pues no resulta para nada neutral, ¿no? Y yo pondría allí más bien una pequeña, la sugerencia de que tal vez el enfoque de género no necesariamente es una teoría que se aproxima, porque justamente si entendemos el tema de si entendemos la teoría de la reproducción social justamente como este devenir, ¿no es cierto?, este traslado, esta reproducción, los roles de género también se encuentran dentro de esa misma perspectiva, ¿no es cierto? Seguimos modelos, seguimos patrones, los mismos que siempre se suelen también reproducir, ¿no? Y en esa misma línea, también yo quería hacer algunas sugerencias en torno al estudio, ¿no? Hay algunas inquietudes que me han quedado como pensando, sobre todo en la parte de los resultados, ¿no? En la parte metodológica se habla de que el total de la población, digamos, en sociología en la universidad es de 114 estudiantes aproximadamente. Sin embargo, creo que un dato que hubiese sido muy significativo es saber exactamente cómo se distribuye esta población entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres son, cuántos hombres? Porque efectivamente al aplicar el instrumento, la encuesta, se hace alusión de que casi el 72%, me parece, que son quienes han respondido, son mujeres, ¿no es cierto? Y estos gráficos que me parecieron muy interesantes en torno a los aspectos que influyeron en la elección de la carrera, hubiese sido bien interesante poder combinarlos, no solamente el gráfico 2, sino incluso el gráfico 3, entre hombres y mujeres, porque estas diferencias sí son importantes, ¿no es cierto? A mí particularmente, de otro lado, me ha llamado mucho la atención el nivel socioeconómico de los que han respondido a la encuesta, ¿no? Que, bueno, se trata de una universidad privada y al parecer los niveles socioeconómicos no son bajos, son medianamente altos, digamos. Sin embargo, esa no es la pauta, ¿no? No es la regla, porque si comparamos esta situación con estudiantes de otras universidades, estoy pensando concretamente en universidades públicas que también enseñan esta carrera, el atractivo o la condición socioeconómica de los que estudian sociología no necesariamente son las mismas. Ahora, habría también que ver los niveles de empleabilidad, ¿no es cierto?, que tienes. Naturalmente, tú estás en una condición de mayor ventaja, las posibilidades de utilizar redes, canales diversos para una mejor posición dentro del mercado laboral, digamos que va a ser mucho mejor que aquellos que no la tienen, ¿no? O que estudiaron la carrera y que de pronto no tienen las mismas oportunidades, ni los mismos canales, ni las mismas redes, ¿no? Una cosa adicional que quería yo comentar era volver a reiterar que es importante el tema del contexto histórico. Creo que es importante dialogar con el contexto porque los contextos para las formaciones vocacionales no son las mismas. Y uno de los elementos que creo que también está presente y al mismo tiempo no se ha podido profundizar, y es tan solo una sugerencia, es que profundicen en torno al rol de la mentoría. Y esto lo comento porque en los resultados se ha señalado, por ejemplo, que muchos de los estudiantes deciden estudiar sociología en estudios generales de letras, ¿no es cierto? Es allí, cuando ingresan a la universidad, es que descubren la sociología. Y eso de pronto también se vuelve un elemento de agenda para
para propias ciencias sociales y la especialidad de sociología, que la importancia que tiene saber enseñar, tener buenos profes en estudios generales de letras para que puedan justamente motivar la vocación por esta carrera. Por último, creo que hubiese sido más interesante, muy enriquecedor, estudiar la idea de la vocación también como campo y como proceso, ¿no es cierto? Creo que nos hemos dado de lleno en torno justamente a conocer las trayectorias o los factores que influyen en la decisión. Sin embargo, creo que un elemento fundamental es tratar esta elección profesional dentro de un elemento que yo lo noto un tanto ausente, que es el tratamiento de la vocación como categoría, ¿no es cierto? Problematizadora, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería. Yo de veras agradecerles por compartir una investigación de tanta calidad. Mis felicitaciones tanto a Edith como también a Nadia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison, por tus comentarios. Y ahora le daría el pase a Robin. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Alison, por los comentarios. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a Edith y Nadia por su trabajo, que ya había leído, que me parece muy, muy interesante, como sociólogo, como ex estudiante de sociología, no en la universidad, afuera, pero y también como profesor. O sea, como decía Alison hace un rato, es clave, ¿no? El espacio de estudios generales en los determinantes de elección de la carrera, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. Primero, lo que quisiera sobre es el enfoque mixto bueno, por el cual milito y que permite enriquecer siempre una investigación, ¿no? Que permite abordar una investigación desde diferentes facetas y que siempre permite, digamos, llegar a un análisis bastante completo, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar un poco dándoles al trabajo una perspectiva, no solo desde los individuos, desde los actores sociales, sino también desde una perspectiva más de sociología de la familia, porque en realidad el trabajo también aporta mucho en este campo de estudio, ¿no? O sea, detrás de los jóvenes, efectivamente, como lo explican, hay hogares, hay familias, hay decisiones, negociaciones, incluso tensiones. O sea, y quisiera un poco decir que, o sea, en realidad nos dice, los hallazgos de la investigación nos dicen mucho sobre quiénes son los estudiantes, las y los estudiantes con quienes estamos en el día a día en la universidad, ¿no? Y aquí lo que me parece muy interesante es que hay como una tensión, ¿no? En términos muy teóricos, digamos que va a haber un modelo un poco dicotómico, por un lado, un modelo, digamos, de familia que busca lo que es la reproducción social, ¿no? O la movilidad social, digamos, o sea, la reproducción social en el sentido que los padres van a imponer a sus hijos o hijas, hay que verlo también de manera diferenciada por el sexo, por el género, ¿no? O sea, padres que ocupan cierta posición social y que van a imponer ciertos estudios y más adelante ciertos oficios a sus hijos para mantener, digamos, el mismo estatus de la familia, ¿no? Pero también puede ser una cuestión de movilidad cuando padres que ocupan cierta posición van a hacer todo lo posible para que sus hijos o hijas asciendan socialmente, ¿no? Entonces, y en este caso, en este modelo, en este primer modelo, las relaciones son bastante verticales. Ese es, seguramente todos conocemos amigas, amigos que están en Derecho, Ingeniería, etcétera, y para quienes la carrera no fue digamos, la elección no fue tan libre, ¿no? Al contrario, o sea, y eso obviamente hay que verlo
de acuerdo a la estructura de la familia, ¿no? Si es una familia monoparental, biparental, el número de hermanos, la estructura del grupo de hermanos, ¿no? Porque también las condiciones pueden ser muy diferentes dentro de una hermandad, ¿no? Entre los hermanos, ¿no? Eso es bastante importante. Eso lo menciono porque para una futura investigación son diferentes variables que se podrían tomar en cuenta. Entonces, tenemos este modelo, por un lado, ¿no? Donde son un modelo bastante riguroso, más riguroso, digamos, donde se impone la elección. Y por el otro lado, y en realidad es más el perfil de estudiantes y de familias que tenemos, donde digamos, los vínculos sociales, o sea, las interacciones dentro de la familia son más, ¿cómo decirlo?, más fluidos, más de negociación tal vez, o en todo caso, incluso de cierta manera más liberal, en el sentido no económico, sino filosófico de la palabra, ¿no? Y en realidad los resultados nos indican que es el segundo modelo, ¿no?, que predomina. No hay una imposición de la carrera, ¿no? Y digamos, son sistemas familiares más individualizados, ¿no? ¿No? Lo cual es bastante interesante, ¿no? Bueno, coincido con Alison también. Efectivamente, la teoría de la elección es un poco, o sea, no es tan fundamental. Yo creo que efectivamente el núcleo duro de su marco teórico es la reproducción social, ¿no? Y el género también, ¿no? Las dos teorías que se utilizan muy bien en la interpretación de los resultados. Lo que llama la atención desde el inicio es esta cifra, este resultado, ¿no? El 76.7% de los estudiantes se han trasladado de otra carrera. Entonces, y ahí quisiera compartir una segunda reflexión, ¿no? Es que hay un traslado, ¿no? Significa que son estudiantes que ya empezaron otra carrera, que han dejado esta carrera, ¿no? Sería interesante saber, ¿no? ¿Por qué la han abandonado? O sea, ¿qué factores están detrás de este traslado? ¿Cuánto tiempo han estudiado esta otra carrera? ¿Cuál fue la reacción de los padres al anunciarles que iban a trasladarse? Y detrás de este traslado existe un subconcepto que se usa mucho en la teoría del curso de vida, ¿no? Si queremos darle, digamos, una dimensión más biográfica, más temporal a la investigación también, ¿no? Es la transición también. O sea, hay una transición de una carrera a otra, lo cual implica una adaptación, lo cual implica también, ¿no? La construcción de nuevos grupos sociales, o sea, de una nueva dinámica dentro de la universidad, ¿no? Entonces creo que sería interesante también, ¿no? Para más adelante profundizar un poco más esta cuestión de traslado, ¿no? Que es bastante impactante en los resultados. Y sobre el tema de la reproducción social también, ¿no? Bueno, creo que los resultados son bastante evidentes. Sería interesante, efectivamente, mencionan que los padres son padres, la mayoría, con grado académico profesional, ¿no? Habrá que especificar un poco qué tipo de grado académico. Creo que eso es, por la discusión ahora, sería interesante, ¿no? Porque, o sea, tener un grado académico profesional es una cosa, la otra cosa es ocupar una posición de poder, nuevamente, ¿no? Si son padres que tienen una posición de poder, que quieren mantener, digamos, este esquema con sus hijos, los van a influenciar hacia cierto tipo de carrera en la universidad. Y precisamente en la Universidad Católica, podría ser en otra universidad también, o sea, eso sería otra variable que se podría sumar, ¿no? Entonces, el tema de la posición de poder, ¿no? Se podría también, ¿no? Profundizar un poquito. Yo tendría, para continuar, una consulta. Bueno, hay una tasa de respuesta que fue bastante baja también, ¿no? Eso, no sé si tienen alguna explicación sobre esto, ¿no? Considerando que son compañeras, compañeros cercanos a ustedes. A primera vista podría ser más fácil, digamos, tener una tasa de respuesta más elevada,
el 40 de memoria, creo que el 40 y algo por ciento, no creo que, bueno, es un poco, es bastante bajo en realidad, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna, lo cual no es necesariamente no está mal, ¿no? Sino que hay que entender un poco este resultado. Eh, algunas pequeñas ideas, reflexiones también. Creo que sería interesante incorporar los informes de la SUNEDU. Hay un informe de la SUNEDU en la biografía. Últimamente tuve bueno, últimamente bueno, me han encargado como miembro de la CIEP, al igual que Alison, me han encargado la revisión del informe de la SUNEDU del año pasado, lo cual es un documento, bueno, está en revisión todavía, no está público, pero no es público, pero es un documento absolutamente muy interesante sobre la realidad universitaria en el país. Hay un capítulo sobre los estudiantes que sería muy interesante revisar, ¿no? Para contrastar un poco también los resultados con lo que ustedes han encontrado. Y la necesidad de replicar la investigación en otro contexto, ¿no? En particular en una universidad pública, creo que será muy interesante. Incluso podríamos partir de la hipótesis, de manera muy tentativa, de que el perfil de los estudiantes tal vez no sea tan diferente, ¿no? Pero será muy interesante profundizar eso. Y eventualmente también replicar el estudio en un contexto fuera de la pandemia, ¿no? Para ver si los resultados se repiten o difieren un poco. Y una cosa una cosa por la cual soy muy sensible como docente en la facultad y también como asesor de tesis, es el tema de la migración también. O sea, hay muchas de ustedes que vienen de otras ciudades del país o de otros departamentos del país. Es una cosa es estudiar, o sea, ¿por qué estudiar sociología? Pero también, ¿por qué irme a Lima para estudiar sociología? O sea, eso implica una motivación, implica, digamos, o sea, toda una parte, sí, una motivación, una parte logística que es bastante fuerte, ¿no? Entonces, sabiendo que existe también, bueno, carreras de sociología en muchas otras ciudades del país también, ¿no? Entonces, no sé si dentro de la muestra que han podido construir hay algunos casos de este tipo, ¿no? Y bueno, creo que eso es las cositas que quieren compartir con ustedes. Nuevamente, la importancia fundamental del espacio que es Estudios Generales Letras, ¿no? Nos damos cuenta que tener a buenos profesores ahí es muy importante, porque, o sea, todo depende en realidad de Estudios Generales, ¿no? Eso ya lo sabíamos, pero también los resultados de su investigación están muy claros y muy evidentes en relación con eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias nuevamente y bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias a ti, Robin, por tus comentarios. Bueno, y finalmente le daría la palabra a Rafael. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, yo también quisiera sumarme un poco a las felicitaciones a ambas autoras porque, o sea, por este esfuerzo, ¿no? De realizar una investigación, más aún en el medio de la pandemia. Creo que esto puede haber resultado ser un poco más retador que de costumbre, adecuar también algunas metodologías o estrategias también para desarrollar una investigación. Entonces creo que eso es un esfuerzo en verdad bastante valioso. Y también, pues, como mencionaban antes, es un trabajo que nos lleva bastante a la reflexión. En mi caso, no hace muchos cientos años atrás. Yo creo que y eso también como que me ha traído a pensar un poco cómo ha sido mi decisión de estudiar, ser sociólogo, y a reflexionar o a volver a ver en retrospectiva, pues, ¿no? Antes de empezar un poco a comentar un poco los hallazgos, creo que también hay un par de temitas con la metodología que a mí sí al menos me gustaría también un poco mencionar. En primer lugar, creo, o sea, claro, se recoge mucho esta relevancia también del nivel socioeconómico, tanto en cuando se presenta el texto como cuando se aborda el marco teórico,
Entonces, me había quedado también un poco pensando en si es que las escalas de pago de la universidad eran la mejor forma de aproximarse, ¿no? a este nivel socioeconómico, ¿no? Son digamos, se construyen, tengo entendido también a veces por la capacidad de endeudamiento de una familia, quizás no tanto por el nivel de ingresos, entonces creo que ahí podría quizás haber otras formas también quizás de balancear o de aproximarse a esa posición. Un segundo punto es que también me hubiera parecido, o quizás pueda hacer que esto sea, haga el estudio más enriquecedor a futuro, que también quizás contrasten un poco esta elección de estudiar sociología con otras posibles opciones que también a veces uno cuando es estudiante o una es estudiante como que también te pasan por la cabeza, ¿no? O sea, me refiero a que generalmente uno pondera y a veces como que dice, oye, ¿por qué no estudio sociología o antropología o ciencia política? O sea, hay una familia de carreras de ciencias sociales que muchas veces terminan reduciendo también un poco el espectro y muchas veces terminamos decidiendo entre una y otra, ¿no? Y creo que este corte también un poco más fino nos podría también quizás profundizar o dar más información también sobre esta relevancia que se le da lo que podría ser un posterior desarrollo profesional o un posterior ingreso también por ese desarrollo, ¿no? Porque claro, quizás para algunos padres o madres pueda sonar más seguro estudiar ciencia política que estudiar sociología, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces creo que realizar también estos contrastes con la propia familia de carreras podría también dar información más relevante, ¿no? En cuanto a los hallazgos, creo que es digamos, creo que ustedes tienen un marco teórico bastante rico, como ya he mencionado, que aborda ambas perspectivas, tanto la teoría del acción racional como la reflexión social, que pueden explotar un poco más, ¿no? O sea, quizás también ahora cuando tengan también una oportunidad para seguir comentando un poco más, como que nos pueden hablar un poco sobre los padres o madres de esos estudiantes que han encuestado, ¿no? Porque claro, nos presentan el dato del apoyo relativo, creo que es el término que usan, pero esto también debe ser un proceso con sus propias tensiones y negociaciones, ¿no? Entonces quizás también, o sea, al menos si es que lo pueden hacer después también bacán, que puedan presentarnos un poco más sobre este proceso, ¿no? Cómo es que se fue desarrollando. Imagino que en un primer momento quizás no fue tanto este apoyo relativo, es algo que también se ha ido construyendo, pues, ¿no? Entonces creo que el trabajo también podría enriquecerse más en la medida de que se escuchen más las voces de los actores por medio de las entrevistas, ¿no? Después, creo también que es bastante fundamental que el trabajo también contextualice un poco la situación de la educación superior en el país, ¿no? Ya han mencionado un poco los informes de la SUNEDU, y creo que es importante dar este contexto porque, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta hace poco no teníamos certeza realmente, por ejemplo, de cuántas universidades funcionaban en el país. Había muchas universidades ilegales, por ejemplo, ni siquiera hablando de las que no se han licenciado, sino que funcionaban en la ilegalidad, ¿no? Entonces, claro, la SUNEDU y el Ministerio de Educación también se vienen haciendo esfuerzos que justamente apuntan a brindarle más información a los estudiantes, ¿no? No hace mucho salió ese portal Ponte en Carrera, por ejemplo, que nos empezaba a dar una aproximación a cuánto es el salario promedio que puede ganar un egresado de determinada carrera, ¿no? También la SUNEDU, pues, hace poco ha publicado también su informe bienal, y hay también un portal, el portal TUNI, por ejemplo, donde por primera vez podemos conocer con exactitud cuáles son las universidades que ofertan en el país, cuáles son los programas que se ofertan, por cuántos años tienen licencia, y hay una serie de información más como que podría ser como que, no sé, las líneas de investigación de cada universidad para ver hacia dónde se orienta cada carrera, que todavía está en proceso, pero digamos, o sea, tomando en cuenta, pues, ¿no? de que recién estamos teniendo avances en el país, ¿no? Pequeños avances en cuanto a generar información sobre educación superior, claro, se hace quizás complicado tomar una elección racional de por qué estudiar sociología, ¿no? Porque no sabemos realmente, o sea, tenemos la idea, ¿no? De que un sociólogo quizás como que no pueda ganar tanto, no sé, como un ingeniero, por ejemplo, pero no tenemos quizás la certeza, o sea, la total certeza de ello, ¿no? Entonces, tomar una decisión racional o pensar que esto es una decisión racional es como que quizás algo que podría resultar un tanto limitado en nuestro país, ¿no?
En un segundo momento también creo que había un dato bastante interesante, que es el de los intereses, ¿no? De las estudiantes o los estudiantes, ¿no? Cómo se diferencia en el sentido de que los estudiantes van quizás más o sea, piensan más quizás en ejercer como investigadores, en entrar al campo académico, mientras que las estudiantes pues optan un poco más por roles de incidencia digamos, una lógica más de profesional, el Estado quizás. Entonces, creo que también acá podría contribuir bastante también contextualizar un poco cómo es que también se encuentra la academia en el país, ¿no? O sea, creo que desde hace unos años hay algunos esfuerzos, principalmente recuerdo el del Grupo Sofía, por ejemplo, que están justamente pugnando por darle un rol más visible y preponderante a las mujeres en la academia, ¿no? Entonces, claro, de repente, hoy en día, quizás, no lo sé, ¿no? Pero quizás aún falte darle más preponderancia a las mujeres en la academia, pero tampoco es una situación que no esté exenta de acciones de incidencia o esfuerzos por querer cambiar la situación, ¿no? También hay una reciente investigación, creo, de Mankey, Omar Mankey, que habla también un poco de cómo el hecho de que las mujeres las investigadoras jóvenes también estén pujando por entrar en la academia o por tener posiciones de mayor relevancia, está también cambiando un poco este ideal del académico en el Perú, ¿no? Y cómo es que también estas jóvenes investigadoras, pues, tienen otra noción de una academia más vinculada a las militancias políticas, por ejemplo. Entonces, creo que abordar toda esta situación también podría enriquecer más nuevamente la discusión de lo que ustedes están encontrando, ¿no? Y finalmente, o sea, el otro dato que en verdad me causó me llamó bastante la atención era esto que presentaban del 76.7%, creo, de encuestados que habían decidido estudiar sociología luego de pasar por otras especialidades, ¿no? Se habían cambiado a estudiar sociología. Entonces, claro, esto creo que es la muestra clara de que esta es una decisión llena de tensiones y negociaciones. Claro que está bien, o sea, el rol que ejercen los estudios generales, pero también creo que al menos me deja pensando un poco también en si es que cuando tomamos esta decisión, al postular a la universidad, estamos en toda la, llamémosla, no sé, capacidad para poder tomar una decisión de tal relevancia, ¿no? Y pienso también un poco en cómo no sé, el sistema educativo tiene un nivel básico y superior que no necesariamente están articulados entre sí, no necesariamente dialogan. También pienso un poco en cómo es el colegio. Quizás hay una presión constante por ingresar a la universidad, por estudiar una carrera. O sea, cada vez como que se toman exámenes, no sé, tipo ingreso desde la escuela, o hay universidades que incluso como que te toman un examen que ya te asegura la admisión desde la escuela, o también hay muchas ferias vocacionales. Entonces es como que los y las jóvenes están, no sé, sumergidos en un escenario lleno de presiones, ¿no? También hay una presión por no atrasarse en su decisión de estudiar o de entrar a la universidad. Entonces, siento que también ahí podría reflexionarse un poco sobre ello, ¿no? Porque creo que antes no existía tanto esta presión. O bueno, si es que no fuera así también no se podría discutir, pero creo que no habían tantas presiones como hoy en día. Entonces creo que también podrían, o este estudio también podría mejorarse en cuanto lo que ustedes encuentren también les ayuda a pensar un poco cuál es la situación del sistema educativo en el país, ¿no? Creo que estas tensiones o presiones se hacen bastante evidentes, ¿no? Y claro, los estudios generales juegan un rol importante, pero no todas las universidades tampoco tienen los estudios generales como los tiene la católica, ¿no? No todos son así de flexibles con la oferta de estudios generales, pues, ¿no? Entonces creo que también quizás este tipo de estudios pueda también llevarnos a pensar un poco entre la articulación de los niveles del sistema educativo, pues, ¿no? Entonces, bueno, era eso, más que nada. Felicitarlos nuevamente por este esfuerzo y también animarlas a seguir, ¿no? con este estudio que en verdad, o sea, tiene potencial y creo que puede ser mucho más interesante también. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias a Alison, a Robin y Rafael por sus comentarios. El público también ha mandado una pregunta, que es la siguiente. Tomando en cuenta que la muestra se limitó a Lima y a la PUC,
¿qué aspectos consideran que se podrían contradecir o ampliar a partir de expandir la muestra a más regiones y universidades? ¿Consideran que para este caso la metodología cuantitativa sería insuficiente? O no, sería suficiente, perdón. Y bueno, les daría a Edith y a Nadia 5 minutos para que puedan responder a los comentarios de Alison, Robin y Rafael y también esta pregunta que acabo de plantear. Muchas gracias, Lucía. Bueno, voy a contar con la última pregunta. Creo que con Nadia justo nos quedábamos al final de la investigación que era muy importante replicar este tipo de estudios en más regiones porque la PUC es la única privada donde la pensión es incluso más que un sueldo mínimo, ¿no? Entonces creemos que hay otro tipo de valoraciones que tienen los estudiantes de provincia o incluso los de Lima, los de San Marcos, Villarreal, hay diferentes universidades. Entonces sí creemos que puede valorar eh, incluso sus trayectorias de vida, cómo han influenciado en los intereses por los temas sociales y haga acabado en esta carrera, ¿no? Y respecto a los comentarios que han mencionado, rescatamos algunos, Nadia también va a mencionar algunos. Con Alison el contexto histórico nos pareció súper relevante, creemos que realmente necesitamos entender cómo es la sociología y qué cambios ha habido sobre estudiar sociología, especialmente pasando la época del conflicto, cómo se identificaba al sociólogo, los estigmas que había de estudiar una carrera de ciencias sociales y hemos pasado a cómo se entiende ahora estudiar sociología, ¿no? ¿Qué tipo de atributos se le genera a la carrera cuando uno dice voy a estudiar sociología, especialmente a los padres? En la metodología, sí, la verdad, nosotros rotamos una semana la encuesta, no fue mucho tiempo, quizás por eso, considerando nadie, debimos ampliar y ampliar la difusión. También consideramos que era una época de pandemia, no muchos estudiantes se habían matriculado, entonces eso también consideramos que eso puede ser una limitación, porque en pandemia algunos estudiantes como que pudieron haber dejado de estudiar y entonces la matrícula disminuyó. El apoyo relativo nos parece también una variable importante y con Nadia discutíamos cómo se construye ese apoyo, ¿no? En un primer momento quizás los padres no estuvieron de acuerdo, junto con las dinámicas familiares, que es otra variable que creemos que tiene relevancia para ver qué tanto los padres pueden apoyar en esta decisión y sobre las expectativas que tienen sobre sus hijos. Este apoyo se construyó bastante en un inicio, los padres no rechazaban la idea de que sus hijos estudian sociología, pero no implicaba un rechazo como ya no te pago la carrera porque eran universidades privadas, sino se traducía como bueno, voy a esperar que recapacite. Seguro no es nada serio, o sea, ya se le va a pasar porque está en una etapa de cambios y tomar decisiones, ¿no? Y luego, a medida que avanzaban los siglos y a medida que seguían conversando con los hijos, los padres de alguna forma tenían que aceptar la decisión que había tomado en ese momento, entonces se construía este tipo de apoyo. En un inicio no, pero luego ya aceptó. Y bueno, esos serían mis comentarios. Le dejo a Nadia. Sí, bueno, en primer lugar también muchas gracias por los comentarios y también por la pregunta. Gracias Alison, gracias Robin y gracias Rafael. En el caso de, por ejemplo, los comentarios que hizo Alison, también nos pareció muy interesante ver la cuestión de la vocación como proceso, ¿no? Y también notar cómo esta vocación se puede ir construyendo desde ciertas etapas previas a lo que es esto, ya estar pensando en qué carrera se quiere estudiar y cómo también lo que decíamos, ¿no? Las situaciones de la vida pueden ayudar a conducir hacia dónde se vuelcan estas motivaciones, esta vocación, ¿no? También se nos hacía muy interesante, por ejemplo, notar algunas tensiones con el tema, ahorita estoy pensando sobre todo en cómo las entrevistas nos ayudan a también ir explorando con mayor profundidad algunas de las respuestas, ¿no? O algunas cosas que no se preguntaron en el cuestionario. Algunas tensiones como por ejemplo esta preocupación por lo económico que más se ha visto en el cuestionario de parte de los padres y que usualmente no se ve en las respuestas de los propios estudiantes, en las entrevistas, por ejemplo, y en una pregunta que hicimos abierta, para una respuesta abierta que hicimos en el mismo cuestionario, sí salía que a medida que se avanza en la carrera, parece que lo económico, las opciones laborales comienzan ya a aparecer como mayor preocupación, ¿no? Entonces estas tensiones también van a llegar a nivel de lo que es la interacción de la familia, ¿no? Eh, los intentos de reproducción esto social, ¿no? Y también pueden llegar hacia el mismo estudiante. El rol de la mentoría también nos parecía algo interesante
verlo desde el punto que se comentaba de cómo la misma facultad o cómo las mismas universidades pueden ir diseñando sus programas, ¿no? Para también dar a conocer sobre las carreras, pero también a nivel individual es interesante. En algunos casos, también en una entrevista que recuerdo, salía el tema de un mentor que se volvió mentor de un estudiante por un contacto que se dio a través del padre, ¿no? Ahí los temas de las redes sociales también pueden alimentar este tipo de investigaciones, ¿no? Y en el caso de la sociología como carrera, que es algo que también comentaba Rafael sobre esta presión de seguir la carrera con una edad tal vez muy temprana, también se junta con esta tensión de que parece todavía no haber tanta información eh, que es tan accesible sobre, en este caso específico, la carrera de sociología, ¿no? Es interesante en ese sentido cada vez más tener esfuerzos por ir dando a conocer en qué consiste la carrera. Y eso también se muestra bastante en las entrevistas que teníamos, ¿no? Habían eh, una entrevistada que incluso compartía algunos prejuicios que son muy comunes sobre el hecho de estudiar sociología, ¿no? Estas cuestiones de ser caviar, por ejemplo, es algo que mencionaba, ¿no? Y que con el tiempo también fue cambiando a partir de una experiencia que tuvo en alguna clase de la universidad, ¿no? Eh, y bueno, a partir de esto también, bueno, hay un montón de otros comentarios que se me ocurren, sobre todo pensando en lo que ha salido en la parte cualitativa. Sobre la pregunta que se hizo, sí sería interesante, creo que eh, ap- aplicar un instrumento cualitativo puede ayudar a recoger más información, ¿no? De diferentes partes del país y combinarlo, o sea, usar métodos mixtos, ¿no? Combinarlos nos puede ayudar a mantener una perspectiva eh, que nos dé tendencias, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos ayude a profundizar, porque como vemos, bastantes de las trayectorias son bastante particulares, lo digo a partir de varias de las cosas que salían en las entrevistas. Una última cuestión que me parecía interesante era también pensar en cómo había esta tensión también con las dinámicas familiares, ¿no? A pesar de que habían algunos casos de entrevistados que se llegaron a cambiar de carrera como algunas 3 veces, ¿no? Y contaban que en su familia sí generaba tensiones, ¿no? Resulta interesante cómo también entiendo que es parte también de la capacidad económica que tiene la familia de seguir apoyando financieramente, ¿no? Financiando la carrera, ¿no? Es otra cuestión que también resulta interesante y se vincula con estos temas de lo económico, que también es interesante comparar en el caso de este grupo de estudiantes con posiblemente estudiantes de otras universidades, de otras carreras. En conclusión, igual reiterar un agradecimiento por los comentarios. Creo que han salido también muchas ideas, muchas cosas que con Edith nos gustaría seguir explorando. Creemos que este tema sí ha generado también mucho, eh, mucho interés y también como entusiasmo tal vez para recordar un poco las trayectorias de cada uno de nosotros, ¿no? Y ha sido lindo trabajar en esto y bueno, les agradezco una vez más. Gracias Nadia y gracias Edith por sus respuestas. Bueno, y con eso pasaremos al siguiente texto, titulado Reflexiones acerca de la brecha digital en la educación a distancia durante la pandemia de COVID-19. Para esto le daría el pase a María Belén para que haga su presentación. Adelante. Hola Lucía, a ver si logro proyectar. Ah, ¿me pueden ver? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, este es un poco un texto que elaboré con una compañera que, bueno, lamentablemente no me va a poder acompañar en esta oportunidad por precisamente el COVID, yo también, que he salido positiva el día de hoy. Eh, pero bueno, nada, es un poco acerca de esta problemática que ha surgido en relación a la educación y
y un poco tratando de darle hincapié a este tema que siempre en la educación es un poco difuso, ¿no? Con respecto a la brecha digital. Bueno, primero hablando un poco acerca de esta pandemia, la educación ha sufrido un gran golpe porque se ha visto, digamos, entre las cuerdas. Siempre hablamos de la importancia de la educación, de la mejora, pero pocas veces pensamos en algún momento que realmente íbamos a iniciar una educación a distancia, ¿no? En donde tanto maestros como niños de todas las edades han iniciado a comunicarse por medio de de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y bueno, la verdad que no es una novedad para muchos, la educación a distancia más bien es muy común para personas adultas, mayormente en el ámbito universitario. Es sumamente común que hay estas carreras para gente que trabajan, eh, simplemente semipresenciales o 100% virtuales, pero en verdad ha habido pocas investigaciones de parte de ciencias sociales en donde podamos explorar realmente de qué manera entendemos esta educación a distancia, ¿no? Un antecedente que encontré fue acerca de un pensamiento filosófico de Wiyokta, en donde se piensa que el hombre es determinado por sus acciones. Por lo tanto, elevado esto al campo de la educación, entendemos que el alumno sería el centro, ¿no? El centro del aprendizaje y a su vez retroalimentaría al docente en las interacciones. Sin embargo, ha habido, nuevamente repito, pocas investigaciones acerca de la investigación a distancia y los retos, ¿no?, que ha implicado, sobre todo desde las ciencias sociales. Y bueno, actualmente, centrándome un poco más ya en este tema de la pandemia, en realidad son muchos los problemas que enfrenta la educación y sobre todo creo ahora que vamos a regresar a las aulas, ¿no? Presencial y semipresencialmente, porque en estos 2 años de pandemia, de educación, se ha visto claramente que existen muchas brechas, ¿no? Brechas que quizás antes no eran determinantes para los estudiantes, pero ahora sí. Porque antes, digamos, una persona con bajos recursos versus a otra en un salón de clases tenía, si se puede decir, las mismas oportunidades, a pesar de que se sabe que cuando uno está pensando en otras cosas, tiene otro tipo de problemas, realmente el cerebro no te da para más, ¿no? Pero se podría decir que tenían las mismas oportunidades. Sin embargo, ahora jóvenes, niños que no tenían el acceso a Internet, realmente se han visto separados de sus compañeros. Y creo que este es el punto más importante de todos, porque al hablar de la brecha digital, no solamente hablamos de no tiene una computadora o quizás no tiene Internet, sino que también empiezan otro tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la calidad del Internet, la duración de la conectividad, qué medio tienes para conectarte. Y esto ha sido algo que ha afectado realmente a nivel mundial. No somos los únicos países que han sufrido esto. Me refiero a Latinoamérica, sino también en países como Europa salieron muchísimos artículos hablando de que hay ciertas zonas en las que realmente el Internet es deficiente, ¿no? Y eso complica la continuidad de las clases para los jóvenes. Otro tema importante, creo yo, es el conocimiento de TICs, ¿no? Muchas veces no se ha educado en este tema, ¿no? O sea, sabíamos usar el Internet, pero para redes sociales, quizás los niños para jugar, pero realmente no para educarnos, ¿no? Creo que finalmente, y dándole un poco de finalización al tema de la brecha, es que finalmente nos reflejan una desigualdad, ¿no? Una desigualdad económica, una pobreza muy profunda que realmente ha salido a la luz en esta situación y ha afectado muchísimo a la educación. Y frente a eso también han saltado los niños, ¿no? Que frente a todo han querido continuar estudiando, radio, tele, viendo las formas y las maneras, pero claramente es distinto el acceso que puede tener
pongamos, una persona con una computadora y un internet en banda continua a un niño que está en su cuaderno y una radio que es lo único que tiene, ¿no? Entonces, reflexionando y terminando un poco esto, yo creo que realmente estas brechas en esta situación de pandemia han abierto muchos interrogantes con respecto a la educación, con respecto a cómo hemos continuado esta educación, porque si bien hablamos de, bueno, necesitábamos continuar la educación porque no es algo que se puede detener, de qué manera lo hemos hecho y realmente sería cuestión de evaluar cuáles han sido esos impactos, ¿no? Que no solamente creo yo que se ven reflejados en las notas o en el nivel de acceso, sino en qué estamos dando a esta nueva generación de jóvenes que han terminado el colegio, ¿no? Que se están viendo afectados y que ahora, después de 2 años en pandemia, salen a las universidades, ¿no? Principalmente en los últimos años, que finalmente es el reflejo de toda esta, de estos años en la presencialidad y el cambio brusco hacia la virtualidad. Y sobre todo, en paralelo, quizás una reflexión para saber qué ha pasado con estos niños, ¿no? Niños que han entrado a primaria o quizás algunos en estimulación temprana, ¿no? Y saber de qué manera se están acoplando a esto, ¿no? A esta nueva manera de relacionarse y cómo este retorno a clases va a impactarlos. Bueno, como una conclusión y terminando rápidamente la exposición, yo pienso que en el artículo siempre trato de hacer un hincapié en este tema de la educación a distancia, de la importancia, pero sobre todo de estas brechas, ¿no? Y qué podemos hacer, creo yo, para mejorar, ¿no? Creo que en estos 2 años se han visto muchos esfuerzos de parte de docentes, de parte de instituciones, por mejorar justamente este problema, ¿no? Que se vio reflejado desde un inicio, porque muchos docentes realmente no sabían manejar computadoras, programas, y han tenido que simplemente iniciar un proceso de adaptación muy fuerte, ¿no? Finalmente era una retroalimentación entre ellos y los estudiantes, porque los estudiantes, algunos tampoco conocían. Entonces, yo creo que ha sido una situación de aprendizaje, tanto para docentes como para estudiantes, y que finalmente en un futuro probable nos den resultados acerca de cómo podemos mejorar. Y ahora creo que la pregunta que me haría en base a todo esto sería, ¿qué vamos a rescatar de este tiempo virtual, ¿no? Cómo finalmente terminará impactándonos en la educación actual. Ahora se viene una semipresencialidad, presencialidad. Continuaremos con la tecnología, continuaremos con las clases virtuales, o realmente en qué situación estaremos. Es una idea, una sugerencia y una motivación para, creo que, continuar investigando estas situaciones. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Belén, sobre todo por el esfuerzo, ¿no? De estar aquí hoy día. Y ahora le daría el pase a Luciana para que haga sus comentarios. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a comentar. María Belén, espero que el COVID sea leve y que lo pases bien, y gracias igual por presentarte. Bueno, yo la verdad es que estoy bien contenta porque, bueno, cuando fui estudiante de sociología estuve en La Colmena, y la verdad es que es un gusto poder seguir conectada 10 años después de haber egresado de la facultad. Como les comenté a las chicas de la organización, me tengo que ir a las 4:30 en punto, así que me voy a disculpar de antemano porque no voy a escuchar los seguro muy pertinentes comentarios de Silvia, quien conozco y es amiga, y las respuestas de María Belén también, ¿no? Bueno, el artículo de María Belén y Claudia que me toca comentar, o sea, es una reflexión bien argumentada sobre el desafío de llevar a cabo una educación a distancia en un contexto de emergencia sanitaria y desigualdad social, ¿no?
Tengo dos comentarios, digamos, que creo que pueden contribuir a la discusión que plantean las autoras más de fondo, y un comentario más en relación al artículo en sí y cómo creo que está planteado, ¿no? Y que creo que, digamos, es una sugerencia, ¿no? Para mejorarlo, digamos. Voy a empezar por esto último, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención es que creo que faltó mayor información sobre cómo se ha desarrollado la educación a distancia en el Perú antes y durante la pandemia, ¿no? Por un lado, creo que hubiera sido interesante incluir datos sobre el acceso a los medios digitales y algunas referencias al programa de Aprendo en Casa. De hecho, hay datos actualizados en la INEI que han podido utilizar las autoras para ayudar a contextualizar cómo se viene dando la educación a distancia con la pandemia, y también cuál era la situación del acceso a las tecnologías antes de esta, ¿no? Creo que utilizar algunos datos puede ayudar al lector a entender la magnitud de la problemática que estaban abordando, ¿no? Sin necesidad de construir datos nuevos, ¿no? Puede ser algo simplemente más descriptivo, pero que puede ayudar a contextualizar, ¿no? También creo que es importante complementar algunos argumentos que señalan en el artículo con referencias a investigaciones o experiencias concretas previas a la pandemia que se han realizado en Perú sobre educación a distancia o uso de TICs en los espacios educativos, ¿no? Por ejemplo, algunos trabajos se venían a la cabeza de Patricia Ames, o evaluaciones sobre el programa One Laptop per Child, ¿no? Que se dio en el Perú hace más de 10 años y que incorporó justamente computadoras en escuelas, por ejemplo, de zonas rurales, ¿no? Si bien hay una referencia sobre el programa, ¿no? One Laptop per Child, en el texto no aparece situado, ¿no? Entonces, más bien se citan las reflexiones, pero se pierde un poco el caso. Y esto lo comento porque creo que si bien es cierto, no se ha realizado muchas investigaciones en Perú sobre el tema, es importante revisar lo que hay, ¿no? Y justamente discutir con esa información ya recogida y que nos permite pensar en preguntas y posibles respuestas sobre los desafíos que existen para llevar a cabo una educación a distancia, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta casos concretos que existen y hay evaluaciones e información al respecto, ¿no? Si bien la educación a distancia se ha colocado como un tema novedoso a raíz de la pandemia, y María Belén y Claudia lo señalan bien, ¿no? Los límites que se han presentado para llevar una educación a distancia efectiva, digamos, en el país, no son nuevos, y hay información que podría haber sido retomada en el artículo para complejizar un poco algunos argumentos que se han señalado, ¿no? Y bueno, respecto a las dos reflexiones que me despierta el artículo y que creo que sería interesante traer a debate, por un lado se encuentra los referidos a las implicancias de la educación a distancia más allá de la brecha digital, y por el otro a las incompatibilidades de una educación a distancia en un contexto de desigualdad social, ¿no? Yo voy a empezar por este último porque, bueno, creo que es el que más le interesa a las autoras y sobre lo cual ellas desarrollaron más en el artículo, ¿no? Bueno, primero creo que no es novedad, ¿no? Que existen brechas educativas muy acentuadas, ¿no? No solo en relación al acceso a las tecnologías o en la aplicación de la educación a distancia, sino también en general en la infraestructura educativa, en el rendimiento y todos los indicadores de eficiencia del sistema que las autoras también mencionan, ¿no? Son desigualdades que no solo cruzan el nivel socioeconómico, sino también cuestiones como el territorio, el género, el origen étnico. Entonces, el acceso a la educación en el Perú, ya sea por el programa Aprendo en Casa, por medio del aula, es decir, por cualquier programa presencial o no presencial a distancia, es un acceso diferenciado, ¿no? Sin embargo, creo que también ha sido interesante ver el esfuerzo del Estado por tratar de aminorar esta brecha digital con Aprendo en Casa durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la decisión de hacer un programa multimodal, incluyendo radio y televisión, debido a que había un número importante de hogares que no contaban con computadoras o internet, o el uso de materiales educativos para padres de familia y estudiantes en lenguas no castellanas, ¿no? Como el quechua o el chipivo, ¿no? Me parece importante señalar estos esfuerzos, sobre todo en un contexto donde muchas de las cosas buenas que se ha ido haciendo en el sector en los últimos años está siendo un poco petardeada por distintos actores políticos, ¿no? Entonces creo que también es bueno pensar en cómo se ha dado esta experiencia y también sumar en las cosas que han sido aciertos, ¿no?
Y también pensarlo como, como estos esfuerzos también, a pesar de que han habido muchos esfuerzos por, digamos, reducir la desigualdad o que la brecha no se sienta tanto, igual se han seguido reproduciendo y acentuando estas brechas digitales, estas brechas, digamos, educativas, ¿no?, en el sistema. De hecho, una pregunta que aún creo que sigue rondando es en cuanto al tiempo cuánto tiempo de aprendizaje se ha perdido, y cuán diferenciado ha sido este aprendizaje, ¿no?, entre, por ejemplo, los niños de zonas rurales, cuánto tiempo de retraso tendrán en materia de aprendizajes en comparación con los niños de sectores acomodados de Lima, ¿no? Pero además, creo que la crisis nos ha recordado que parte del aprendizaje de los estudiantes tiene lugar en la casa, ¿no? Y que la vivienda y otras condiciones materiales para el aprendizaje son diametralmente diferentes de acuerdo a cada hogar. Creo que esto podría haber sido un poco más desarrollado también en el artículo, ¿no? Además, esto no solo atañe a los estudiantes, sino también a los profesores, quienes a menudo han tenido que compartir su espacio familiar con el espacio profesional, ¿no? Entonces, de alguna manera, la escuela como espacio físico y social, ¿no?, puede dar la impresión de que toda la enseñanza y todos los aprendizajes formales tienen lugar ahí, ¿no? Lo que, lo que hace que las condiciones de aprendizaje fuera de la escuela aparezcan como, digamos, irrelevantes hasta cierto punto, ¿no? Entonces, en este punto creo que se encuentra este punto sobre el espacio, digamos, fuera del aula, ¿no?, se encuentra poco visibilizado y tiene que ver directamente con la educación a distancia, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que como discutirlo, ¿no? Ya que si queremos trascender a la emergencia sanitaria y si quiere empezar a tener experiencias de educación no presencial o educación híbrida en nuestro país, es importante tomar en cuenta la importancia de estos espacios que superan el ámbito de la institución escolar, ¿no? Y bueno, esto lo relaciono con el segundo comentario, que es respecto a las implicancias de la educación a distancia más allá de la brecha digital, ¿no? Acá tengo principalmente preguntas, ¿no?, que como bien ha señalado María Belén, en realidad este tema más te abre preguntas que respuestas concretas, ¿no? Es algo muy novedoso, ¿no? Pero creo que es importante para pensar en un debate posterior, ¿no?, ya que creo que es importante interrogarse por la especificidad de la educación a distancia y los retos que presenta en materia, por ejemplo, de desarrollo cognitivo y social, ¿no? Es decir, interrogarnos respecto a cómo se producen estas nuevas formas de conocimiento, de interacción entre los estudiantes y la relación entre los estudiantes y la tecnología educativa, ¿no? Si bien las autoras enuncian, ¿no?, en el artículo que la educación a distancia implica un cambio de paradigma, ¿no?, me parece importante complejizar qué significa un cambio de paradigma educativo en la práctica, ¿no? Creo que acá se presentan preguntas en relación a, por ejemplo, el uso de Internet, las fake news, en general a las nuevas formas de acercarse al conocimiento que trascienden el ámbito escolar, ¿no?, y el conocimiento que antes impartía, digamos, profesor-estudiante, ¿no?, de profesor-estudiante. Entonces, creo que acá, por ejemplo, el caso de la tecnología es algo que nos debe cuestionar, ¿no?, ya que son herramientas que no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutras, ¿no? Y en la actualidad se viene constituyendo como herramientas de aprendizaje, y como tales creo que es importante pensar en sus posibles usos, sus sesgos, sus fortalezas y sus límites también, ¿no? Entonces, creo que cuando enunciamos un cambio de paradigma, justamente estamos hablando de un nuevo hecho educativo, donde la relación tradicional existente entre profesores y estudiantes, o entre estudiantes y conocimiento, cambia por completo, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿no?, creo que para ir cerrando mis comentarios, felicito a las autoras por su artículo. Me parece muy interesante que se animen a hacer una reflexión sobre este tema que es súper importante, y que espero sigan escribiendo, indagando, como les digo, y recurriendo a datos, a algunas referencias bibliográficas que existen, nuevas que se están armando, ¿no? De hecho, bueno, acá hay muchos de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, pueden ver la revista anterior sobre los retos de la docencia, donde hay un par de artículos sobre el tema de la pandemia y los docentes, cómo se han ido adaptando, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar, ¿no?, me gustaría hacerle unas preguntas puntuales a
a María Belén, digamos, y es cuáles crees que son los principales retos de la educación a distancia en nuestro país y cuáles consideras que sean los principales temas a atender en relación al uso educativo de las TIC, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por hacerte el tiempo también. Sé que estás un poco apresurada con el tiempo. Y bueno, le daría el pase finalmente a Silvia para que haga sus comentarios. Sí, muchas gracias. Espero me logren escuchar. Disculpen que he tenido justo hoy una intervención a la muela. Estoy un poco hinchada, pero espero se escuche bien mi voz. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es también un placer ver aquí a muchos colegas, amigos, amigas con los que hemos compartido muchos espacios en la universidad y también en el campo educativo. Realmente para mí, coincidiendo con Luciana, debo empezar diciendo que felicito el esfuerzo que han hecho María Belén y colega para poder explicarnos un poco un tema que es clave, ¿no? Creo que Luciana ha sido bastante concisa y concreta en los comentarios respecto a por qué tenemos que focalizarnos desde la investigación educativa en el abordaje de la brecha digital, ¿no? Ahora, digamos, de hecho coincido en gran parte de los comentarios de Luciana, pero quiero añadir algunos más que me han surgido y disculpen si de pronto no estoy poniendo las preguntas al final, sino en medio de lo que estoy tratando de decir. Y es que, claro, hablar de brecha digital, hablar de desigualdad, obviamente son temas muy amplios, ¿no? Creo que las autoras usan el eje de desigualdad, que es un eje transversal importante en los estudios científicos sociales, sociológicos, antropológicos, pero efectivamente no hay un desarrollo concreto, ¿no? De lo que implica pensar, ¿no? La educación a distancia en relación a lo que es, y yo empezaría ahí haciéndoles una pregunta, ¿qué es lo que las autoras entienden por la educación como un proceso? Porque se dice es un fin primordial, lo cual no, digamos, si estamos dentro de una disciplina sociológica, dentro de las ciencias sociales, pues allí efectivamente tenemos un amplio desarrollo de diferentes autores y paradigmas. Pero entonces, ¿qué entendemos por educación? Y sobre todo pensar cuáles son los fines de la educación. Porque, digamos, estas son preguntas de orden, digamos, más teórico, que en realidad van a ayudar muchísimo a pensar después cuáles van a ser justamente los propósitos que va a tener la educación a distancia en contextos, digamos, de brechas, en contextos, digamos, de pobreza, de privaciones, que son parte de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces, claro, yo, digamos, esa es una pregunta clave que me haría, porque esa pregunta justamente es clave en tanto, ya lo ha dicho Luciana, y en eso coincido plenamente, creo que a partir de ahí habría que pensar, ¿no? Si buscan ustedes fortalecer este artículo, de hacer una revisión, una síntesis. No podemos hacer una síntesis, digamos, no podemos hacer una revisión amplia, pero sí una síntesis de aquellos, digamos, de esas definiciones y los estudios previos que existen sobre qué es la educación a distancia, ¿no? Bueno, ¿qué es la educación? Podemos usar una definición más clásica de hecho social, podemos, digamos, saltar hacia, bueno, dentro de las nuevas tecnologías de la información, entonces los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Y en el caso peruano, ¿cuál es, digamos, el tema fundamental? Bueno, la brecha digital. Ciertamente, ¿no? Luciana lo ha dicho, claro, pensemos en el clásico eje urbano-rural, pero obviamente ahora en los tiempos actuales no podemos quedarnos sin dicotomías tan cerradas, ¿no? Pensemos que en la propia ruralidad también hay diferencias. Entonces no podemos decir que, por ejemplo, la problemática de las aulas multigrados sea igual a las problemáticas de las aulas unidocentes, ¿no? Y que los docentes y niños rurales, sí, en general, aprenden menos, tienen más dificultades, pero eso no quiere decir que asumamos que lo rural es un todo homogéneo. Entonces, abrirnos a la heterogeneidad del proceso educativo va en la línea de lo que Luciana decía muy claramente acerca de complejizar, ¿no? Esta definición, que creo que es importante que como sociólogos, sociólogas, hagamos esta tarea, ¿no? Esa tarea de complejizar. Entonces, claro, dentro de esta revisión, efectivamente, considero que deberíamos revisar esa data cuantitativa y data cualitativa. Ciertamente, la data disponible, lo ha dicho Luciana claramente, las fuentes clásicas del INEI están ahí. Pensemos digamos, las brechas de acceso a energía eléctrica entre zonas urbanas y rurales, ¿no? Ahí claramente hay una brecha, el acceso a Internet también, ¿no? Pero también pensaba yo
dentro de esta complejidad, dentro, digamos, de este proceso educativo que es distinto y que se da de diferente manera, dependiendo de los espacios, ¿no? ¿Cómo es que, y ahí viene, por eso les decía al inicio, ¿no? ¿Qué entendemos por educación? Porque esto nos lleva a pensar qué lugar, ¿no? Pensemos en ese sentido, si queremos agarrar el concepto de educación, ¿qué lugar tiene, digamos, la tecnología? La definición que damos a la educación. ¿A qué me refiero? Y voy a dar ese comentario quizá para ayudar un poco en ese sentido, ¿no? De pronto me pregunto, no estoy aseverando, pensemos en si la tecnología es una herramienta, es un medio para lograr fines de otro tipo, ¿es así? ¿No? ¿O es la tecnología educativa o la educación a distancia el fin? ¿No? Entonces, allí entramos a un debate bien interesante dentro de la sociología de la educación, por supuesto, y también podríamos, no quiero ir mucho más allá, pero hay, digamos, muchos autores para pensar eso, pero yendo en concreto, podríamos hacer una complejidad en ese sentido, ¿no? Es un medio, es un fin, es un medio y es un fin a la vez, ¿no? Y ahí engancho con el actor político, ¿no? Y entonces, ya Luciana mencionó algo acerca del Ministerio de Educación. Claro, ¿qué ha hecho, ¿no? Durante estos años? ¿Cuál es el balance, en síntesis, del rol del actor político Ministerio de Educación, justamente para abordar la educación a distancia? Claro, la pandemia llegó y de hecho nos reveló que las brechas estaban ahí. Entonces, efectivamente, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? ¿Qué esfuerzos se han hecho? Claro, Aprendo en Casa, yo también estaba buscándolo dentro del artículo, no lo encontré y creo que efectivamente debió hacerse una pequeña mención. Y sí, cuando ustedes dicen, las autoras señalan y dicen, bueno, ha cumplido su objetivo, ¿no? Es decir, si el Ministerio, el Minedu tomó la decisión de, digamos, no interrumpir, o mejor dicho, asegurar que los niños y niñas y jóvenes sigan teniendo digamos, el derecho a la educación, ¿no? Ok, check, pero como sabemos dentro del campo educativo, no podemos quedarnos solamente en el acceso, ¿no? Si vemos las cifras del INEI, bueno, el acceso, en realidad ahí no está el problema. Vayamos, claro, a la calidad, y ahí va mi pregunta inicial, ¿cuáles son los fines de la educación? Es asegurar aprendizajes de calidad, de alta calidad para niños y niñas, algo más, ¿no? ¿Qué nos dice la sociología de la educación? Y creo que es importante revisar los autores para, digamos, construir sobre eso. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante porque yo les menciono algunos de los aspectos que están dentro de esta problemática, ¿no? Y bueno, sí lo mencionaron también, lo mencionó María Belén, ¿no? Es decir, claro, muchos docentes y estudiantes no tenían idea de cómo usar recursos digitales, ¿no? Entonces, claro, esto ya lo sabemos, no solamente el poseer el activo, sino el poder usarlo y el impacto que esto tiene en los aprendizajes, ¿no? Y claro, no hay o el rol del actor político es todavía débil, ¿no? Y claramente ahí, siempre en clave balance también, se pudo haber recogido mejor, digamos, las experiencias que hay desde otros actores de la sociedad civil, empresas, ¿no? Que han, digamos, contribuido a la política del Ministerio de Educación referida a la educación digital, ¿no? Entonces, claro, dentro de, y a esto Luciana me gustó mucho cuando lo dijo, ¿no? Claro, pensemos en que los roles, y acá nuevamente enganchamos a la teoría un poco más de la sociología de la educación, los roles clásicos, ¿no? De la escuela se han modificado, ¿no? Ok, es un espacio de socialización, pero ya lo dijo Luciana, ¿no? Ya no estamos en un clásico docente-estudiantes, ahora están los padres de familia, pero como sabemos, en países como el Perú, en el sur global, digamos, lo que tenemos son, digamos, privaciones, tenemos pobrezas, de hecho, pobrezas multidimensionales, muy difíciles, muy complejas, muy arraigadas. Entonces, pensemos en que también allí hay una problemática que, insisto, son varios temas, no estoy diciendo que todo esto tenga que ser abordado, pero sí creo que hay líneas clave que podrían haber sido quizá asumidos un poquito más, ¿no? Entonces, de hecho, en ese sentido, esta nueva educación, esta educación a distancia entonces plantea estos retos para el aprendizaje y también para la socialización. Entonces son los padres quienes asumen esto, son los cuidadores, pero ellos también tienen, digamos, carencias, pero ellos también están privados, ¿no? Pero también allí, no lo vi en el artículo, pero claramente la variable género, ¿no? Está ahí, se inserta, ¿no? Entonces, ciertamente las funciones clásicas de la escuela como espacio de socialización se van resignificando. Entonces, es interesante y en ese sentido saludo la iniciativa de ustedes
de poder hacer una reflexión, ¿no? Porque creo que es pertinente y desde la disciplina nuestra más aún, ¿no? Finalmente quería dejarles bueno, la primera pregunta ya se las hice. Disculpen si me estoy yendo del tiempo, ¿estoy bien del tiempo? Bueno, creo que estoy bien. Disculpen que las pantallitas a veces me rayan un poquito. Bueno, entonces, claro, me pensaba yo, ¿no? Y digamos, este artículo me lleva a varias cosas, pero esto lo venía pensando mientras me trataba de conectar acá al Zoom. En una sociedad de riesgos, porque bueno, estamos en una sociedad, digamos, que sigue y seguirá cambiando, ¿no? En donde la educación, digamos, también lo tiene que estar, y en casos del sur global, digamos, en el caso peruano, pues tenemos todavía mucho camino por recorrer. Les preguntaría a ustedes, ¿no? Bueno, María Belén, quien está presente, ¿qué tipo de competencias creen ustedes deberían enfatizarse, ¿no? Y ahí es un poco claro lo del currículo, ¿no? Para, digamos, afrontar esta sociedad cambiante, ¿no? ¿Qué es lo que debería, digamos, incluirse en la cuestión curricular en las escuelas en el Perú, ¿no? Pensando en estos riesgos ambientales, en estos riesgos sociales, políticos, ¿no? ¿Esto está siendo realmente considerado por la política educativa peruana? ¿En qué sentido, no? Pensemos en que, digamos, en Europa, en el norte global, hay mucho de esto, está obviamente en desarrollo. Aquí, digamos, ellos también piensan mucho la educación en tanto un proceso que está, digamos, modificando estos vínculos y esas interacciones sociales. Es muy interesante, pero yo siempre, estando acá, digo, soy peruana y hablo sobre Perú y hablo sobre educación peruana. Entonces me interesa recoger esto para pensar mi país. Entonces, ¿qué está pasando, digamos, en el Perú? ¿Qué tipo de competencias creen ustedes, ¿no? Si es que hay alguna? ¿Y cómo la educación digital ingresa, digamos, dentro de esta, digamos, sociedad de riesgo, sociedad cambiante bueno, en la que estamos inmersos todos, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Gracias, Silvia, por los comentarios. Y bueno, con los comentarios de Silvia y Luciana, le daría el pase de nuevo a María Belén para que pueda responder estas cuestiones. Sí, bueno, respondiendo un poco la última pregunta que hizo Silvia acerca de las competencias, realmente si hay una, la única, creo que dentro de 40 y algo competencias que están en el currículo, que es acerca de la autogestión, creo que era la palabra indicada, la verdad, el número no lo recuerdo, pero justamente sí hay una competencia que es la que se ha tratado de impulsar en Aprendo en Casa. Si revisamos, a veces la plataforma de Aprende en Casa aparece en la última fila las competencias que se desarrollan por área, ¿no? Tomando en consideración que cada área desarrolla entre 3 a 4 competencias. Y hay una que es transversal, que es esta, ¿no? De autogestión. Yendo al tema de la autogestión, creo que voy a abordar el tema del cambio de paradigma, ¿no? Hablamos de un cambio de paradigma en la educación a distancia porque, como bien se ha mencionado, siempre hablamos de un docente y un estudiante en un espacio en donde claramente hay una diferenciación de poder, ¿no? Ya volviendo y no tratando de ahondar en esos temas más teóricos. Pero hay una situación en la que el maestro es aquella persona que tiene todos los conocimientos y lo brinda a los estudiantes y pocas veces ahondamos en en esta crítica, ¿no? Crítica al estudiante. Y que normalmente es algo que creo que vemos más en la universidad, ¿no? En donde podemos criticar autores, podemos ver puntos débiles en los textos, en diversas cuestiones, pero que es algo que no se suele dar en la educación básica, ¿no? En la educación secundaria. Mayormente en la educación secundaria creemos en su mayoría lo que dicen los docentes. No confiamos en su palabra y es lo que normalmente se da, y sobre todo acá en el Perú. Yo creo que en base a eso, el cambio de paradigma significa que en la educación a distancia uno pasa de seguir las normas que te dice el docente y empezar a preguntarte tú solo cómo resolver tu tarea, ¿no? O hacer tus investigaciones propias. Creo que ese es un tema importante porque abre pie a investigar un poco más, ¿no? Normalmente en clase, en la educación básica,
el niño hace una pregunta, el maestro responde y la duda queda saldada. Pero si hablamos en la educación a distancia, muchas veces en un Zoom, 40 estudiantes, un solo profesor no da tiempo, ¿no? Y no todos los estudiantes tienen las mismas dudas. Y yo creo que eso abre pie a que el propio estudiante luego diga, bueno, me quedó una duda, un interrogante, ¿qué hago? Tengo internet, bueno, voy a googlearlo. Y en base a eso surge una crítica luego, ¿no? Porque quizás piensas que el docente se equivocó o tuvo algún error y llevas ese comentario de esa propia investigación tuya o búsqueda tuya al docente y le comentas, como hacen muchos estudiantes, ¿no? Y eso es este cambio, ¿no? Este es el cambio de paradigma al cual nos referimos. Otro tema es acerca de los fines de la educación. En ese sentido, yo creo que eh, ahondar en cuáles serían los fines idóneos para la educación en el Perú implicaría muchas otras cuestiones arraigadas en problemas estructurales. Lo que sí pienso, y creo que va acorde un poco más con la realidad, es que el ministerio claramente ha cumplido un solo objetivo, ¿no? El objetivo de la continuidad de la educación, de seguir educando, según dicen ellos, de manera correcta, pero si nos damos cuenta, si reflexionamos, si les preguntamos a los maestros, claramente la respuesta es que no, que hay muchas deficiencias y muchos problemas, y provienen de que ellos mismos buscan una continuidad, pero ¿en base a qué, no? Aprendo en casa, por ejemplo, me acuerdo en el año 2020, sacaba una clase diferente cada semana o cada 2 semanas. Cada área por lo menos tiene 2 o 3 clases a la semana de 40 minutos. Y luego todo es, digamos, te mando tu tarea y tú la haces, ¿no? Y esta situación no solamente genera estrés en un estudiante que está adaptándose a un proceso y aparte de eso está viviendo una pandemia, ¿no? Sino que también apresura a un docente que tiene que emprender una clase, emprender otra, sumar conocimientos y finalmente llegar al fin de mes o al fin de semestre o bimestre y tener objetivos claros y decir, ¿los he cumplido, no los he cumplido y de qué manera? Yo creo que este tema de la educación a distancia actualmente y en estos 2 años abre mucho tema de evaluaciones, ¿no? Y sobre todo a ver los impactos y las consecuencias que ha generado. Me parece ciertamente que quizás hubiera sido interesante incluir un poco de data un poco más cuantitativa para reflejar y hacer un poco más de impacto en el artículo. Lo voy a tomar en consideración y espero poder presentarlo en un futuro. Y bueno, por mi parte, esto es parte de lo que será próximamente mi tesis de licenciatura. Y bueno, realmente el trabajo que yo hice fue con un colegio, un grupo de docentes. Y bueno, frente a eso he podido reflexionar un poco más frente a lo que ha sido y es para muchos la educación a distancia, ¿no? Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, María Belén. Y bueno, con estas respuestas, para ya cerrar esta mesa, nos gustaría darle un minuto a cada invitado o invitada para que dé unas palabras finales, ¿no? El orden sería el mismo en el que empezamos, es decir, primero Edith y Nadia. Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias en primer lugar bueno, por todo el evento, ¿no? Por darnos este espacio, agradecer también los comentarios que hemos recibido. Este tipo de, bueno, de espacios, ¿no? Nos anima bastante a continuar con bastantes de las sugerencias que también se nos han dado, líneas de investigación, ¿no? Nos entusiasma poder seguir investigando. Y también me ha parecido muy interesante la ponencia del texto de María Belén, junto con su compañera. Es un tema sumamente importante, pertinente, ¿no? También, bueno, por último, invitarles a los que estén viendo también a revisar la revista, ¿no? Y el resto de artículos. Muchas gracias a la Colmena. Gracias, Nadia. Y ahora le daré el pase a Alison. Bueno, de todo, muchas gracias por la invitación. El placer de poder haber leído un texto tan interesante como el de Nadia y el de Edith. Creo que están en una buena ruta. Hay más comentarios que se podían haber hecho, pero claro, el tiempo también es corto y yo
con toda la intención, en otro momento podemos conversarlo más detenidamente, porque creo que puede ser una beta muy interesante a seguir explorando. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Robin. Y bueno, en primer lugar, agradecer a ustedes, a las organizadoras de la presentación, ¿no?, de este número por la invitación, ¿no? Me siento muy honrado. En segundo lugar, felicitar nuevamente a las autoras de los dos textos que se han expuesto en esta oportunidad. Y por último, quisiera hacer un llamado a toda nuestra comunidad de sociología de la universidad sobre la importancia de la revista de La Colmena. Es un espacio sumamente importante para que los estudiantes puedan difundir los resultados de su investigación. Entonces, anímense a presentar sus trabajos finales. Obviamente pueden ser textos colectivos, ¿no? Pueden contar también con los docentes para asesorarlos, para hacer una revisión, ¿no?, del texto antes de enviarlo a la revista y pasar por todo el proceso de evaluación. Pero quiero felicitar todo el trabajo que todo el equipo de La Colmena está realizando y reiterar el apoyo todo el apoyo que le podemos dar para ello. Muchas gracias, Robin. ¿Le pasa a Rafael? Sí, muchas gracias, Lucía. Bueno, yo también he sido parte de La Colmena, ahora que no lo mencionaba hace un rato, entonces, de hecho, también hay una emoción bastante particular por esta oportunidad que también me han dado, y también por ver cómo la revista sigue manteniéndose vigente, ¿no? Eso también creo que habla bastante de cómo la facultad también le da un espacio a todos y todas las estudiantes para seguir publicando sus investigaciones, ¿no? Y nada, animarlas también a seguir. También es bastante, no sé, agradable ver que están también estudiantes interesándose por temas de educación. Cuando yo estudiaba quizás no era tampoco tanto así, entonces creo que siempre es bueno poder dialogar, conversar sobre esos temas, ¿no? También cualquier cosa como que también, si necesitan algo, como que también tengo disponibilidad para ello, ¿no? Y animarlas a seguir también adelante con sus trabajos, ¿no? A las tres chicas. Gracias. Gracias, Rafael. Y cerraríamos con las palabras de Silvia. Sí, al igual que los demás y las demás, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un placer, de alguna forma, estar conectada a mi querida PUC, a mi querida universidad, en la que enseñé tantos años. Ahora me encuentro estudiando fuera, y digamos, estudiando fuera, pero estudiando, como dije hace un rato, al caso peruano, ¿no? Entonces, para mí es estimulante, es realmente, digamos, una gran oportunidad de poder compartir con ustedes reflexiones, aportes que espero sean, digamos, importantes para nuestras jóvenes, digo, promesas sociólogas. Es siempre lindo ver cuántas chicas, digamos, están estudiando sociología, al igual que Rafael dice. Claro, de pronto yo también cuando estudié el campo de la sociología y la educación no estaba tan, digamos, fuerte, y ver esto para mí es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, deseo que La Colmena, por supuesto, siga fortaleciéndose, y así también la comunidad sociológica, digamos, en el Perú, ¿no? No solamente en la PUC, que creo que es interesante poder tener este tipo de paneles, de eventos, ¿no? Para seguir construyendo sobre eso. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Y gracias también a las autoras por acompañarnos hoy día a presentarnos sus textos, y a los comentaristas que nos han acompañado hasta el final. Y también a todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo, ¿no? No se olviden que a las 6 p.m. tenemos la última mesa de esta serie de transmisiones como parte de la presentación de la edición número 14 de la revista de La Colmena. En esta mesa final se conversará sobre la producción de revistas estudiantiles y su relevancia, y también contaremos con la participación de compañeros y compañeras de otras revistas estudiantiles de ciencias sociales. Bueno, muchas gracias y hasta luego.